Hola a todos los oyentes de este episodio, como siempre agradecerles por estar aquí en mi blog y comentarles un poco entonces sobre el tema de hoy. Para este episodio nos encargaremos de reflexionar alrededor de los postulados propuestos por el historiador Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. Bueno, primero contarles un poco, el libro está dividido en 5 partes diferentes. La primera se llama El desafío tecnológico, la segunda el desafío político, la tercera desesperación y esperanza, la cuarta verdad y la quinta resiliencia. Él en su libro hace 21 macro reflexiones acerca de lo que nos espera en los años venideros, que él llama lecciones, y debo decir que desde mi punto de vista es una visión bastante apocalíptica y creo que delega las responsabilidades futuras a la tecnología, a las relaciones en comunidad y al nefasto manejo de la crisis ambiental que hemos venido llevando. Entonces, para mí los ejes principales y más importantes de este libro son 2. Las comunidades en cuanto a ficciones, por ejemplo, la religión o ficciones que nos hemos creado alrededor de nuestro propio país, como el nacionalismo, qué tan importante es tener una identidad dentro de eso, y eso es una ficción en realidad. Ficciones también como el dinero, que en realidad es un papel que no tiene valor en sí mismo, pero que nosotros como humanos le hemos dado ese valor. Esa también es una ficción. Las relaciones entre las personas, el individuo, la relación que tengo conmigo mismo, quién soy yo, a qué vengo, qué significado tiene mi vida en este mundo, y la corresponsabilidad también que tenemos con ese mismo mundo. Cómo nos relacionamos alrededor y, como dije antes, la nefasta manejo de la crisis ambiental. Y por último, el segundo eje es el desarrollo de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial, de la automatización y de cómo nosotros los humanos hemos creado esa tecnología que ahora se está creando a sí misma. Claramente estos ejes están permeados transversalmente por temas como la justicia, la libertad, la educación, la ignorancia, que creo yo se han quedado un poco relegados a este acelerado avance que hemos tenido. Entonces, bueno, sin más preámbulos y con este abrebocas sobre el libro, quiero presentarles al invitado de hoy. Tendremos conversando y reflexionando acerca de los postulados de Noah Harari a Carlos Zapata, quien, adrede, como en el episodio pasado, no conoce a profundidad el libro, y esto es porque yo pienso que las personas opinan y reflexionan de manera más genuina, con una primera versión y un primer pensamiento de lo que se les está preguntando, que con días y días de procesar la información. Bueno, entonces les voy a dar paso al invitado de hoy para que nos cuente un poco sobre él, su trabajo, sus gustos. Bienvenido, Carlos. Hola, Laura, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación y por participar de este espacio de pensamiento y reflexión. Soy administrador de empresas de formación, pero desde niño y por el trabajo que hice con voluntariado durante muchos años, siempre me preocupé por el trabajo social y por cómo poder contribuir a mejorar las condiciones de vida de otras personas que con menos oportunidades y a veces sin algunas motivaciones no podían seguir o salir adelante. Entonces creo que mi trabajo desde la formación me ha llevado a estar en muchos lugares trabajando en temas de desarrollo y sobre todo cómo contribuir a mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Ya les contaré un poco más sobre mi trabajo. En la actualidad soy el presidente de una organización que se llama Juntos Construyendo Futuro. Es una organización de 17 años, la cual junto con mi hermana somos los fundadores. Juntos Construyendo Futuro surge como una respuesta en medio del conflicto armado, muy al comienzo de los años 2000, que en medio de los enfrentamientos en grupos armados y que generó grandes movilizaciones de personas en el medio atrato chocuano, Juntos Construyendo Futuro se convirtió en esa promesa que buscó fundamentalmente darle oportunidades a los niños y niñas para que pudiesen continuar con su proyecto de vida. En esencia, generar propuestas de reintegración escolar, crear infraestructura educativa y cómo poder acompañar a estos niños en estos procesos de desarrollo. Hoy, 17 años después, somos una organización que se ha propuesto contribuir en la transformación de la sociedad de manera transparente e innovadora. Y claramente pues tenemos una responsabilidad enorme, no solamente con la sociedad, sino también con los grupos y con los aliados que creen en las transformaciones que puede alcanzar esta organización. Entonces, ahí es donde está concentrado mi trabajo, y frente a lo que me gusta, disfruto mucho la lectura y la cocina. Creo que son mis 2 grandes pasiones,
y bueno, y el cine, que sin duda no lo puedo dejar de lado. Entonces ahí es donde está mi propuesta de vida y donde estoy muy concentrado. Soy padre de 3 hijos, a los cuales pues les dedico todo el tiempo que sea posible y necesario. Entonces, Laurita, no sé si quieras saber algo más de mi vida o entramos a participar o opinar en este proceso. Yo creo que comencemos de una vez. De todas formas, las preguntas van permeadas también muy por la sensibilidad que tienes, y creo que por eso fue que lo escogí a él, que mis oyentes entiendan que tal vez este perfil que él tiene es un perfil que es sensible a la sociedad, es sensible a lo que está ocurriendo en este momento, y creo que este libro es una apuesta a mirar el presente con ojos críticos, que creo que fue lo que hizo hace 17 años y que sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces sí, comencemos. Las preguntas son algunas que extraje del mismo libro, del autor, incluso pues también preguntas que me suscitaron a mí a medida que lo iba leyendo. Entonces las dividí como en 2 partes. Primero sobre la automatización, la tecnología, bueno, como este segundo eje, y el segundo como la comunidad y más abierto. Entonces, en la primera parte del libro se habla acerca de la automatización. Allí se pone en tela de juicio la conservación del trabajo, la relevancia de nosotros en el trabajo, qué vamos a hacer nosotros entonces cuando las máquinas empiecen a hacerlo todo por nosotros, que incluso pues es algo que ya está sucediendo, pero que incluso cuando este libro fue escrito, que fue publicado en el 2018, ahorita en 2021 nos damos cuenta que cada vez más es más evidente. Por ejemplo, con la pandemia nos dimos cuenta que estamos mediados por la tecnología todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacer cuando ya no haya nada que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando todo esté hecho? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A la filosofía? ¿A sentarnos y pensar? ¿Al arte? ¿A la cocina? Pues es una pregunta muy compleja, porque sin duda nos hemos acostumbrado como sociedad a estar siempre ocupados, pero además de estar ocupados creo que también nos hemos preocupado por la productividad y por generar sustento, y cuando mezclas la ocupación con la productividad y el sustento, pues con seguridad deben surgir muchas inquietudes sobre cuál va a ser el futuro de nosotros como humanidad. Creo que hay un asunto que es importante, y es la capacidad de pensamiento que tenemos que seguir desarrollando como seres humanos. La inteligencia artificial, los robots, toda esta tecnología fue creada por nosotros, y sin duda tenemos que ser superiores a lo que hemos creado. Yo siento que ahí es donde está el gran desafío, y sin duda pues, radica fundamentalmente en la manera como estamos educando hoy la sociedad. Yo siento que ahí es donde está el mayor desafío. Y sobre todo, creo que el mayor problema que tenemos como sociedad es la manera como estamos abordando los problemas, como estamos viendo los problemas. Siento que hay un enfoque equivocado, y cuando el enfoque es equivocado, pues las soluciones no son acertadas. Creo que como sociedad tenemos que trabajar mucho más fuerte, y que forma parte de los principios de esta organización, y es el trabajo con los otros. Somos seres humanos, y como seres humanos somos interdependientes. Es reconocer que nos necesitamos y necesitamos al otro, que en ese trabajo colaborativo es que podemos encontrar soluciones hacia el futuro, y sobre todo tener que repensar también cuáles son esos oficios o esas nuevas maneras de ocuparnos hacia el futuro. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar no solamente a reflexionar, sino a generar acciones que en concreto puedan dar respuestas a estas realidades que estamos viviendo. Es un poco lo que puedo pensar. Ahora que lo estoy conversando contigo, no me había tenido como a pensar en eso, pero creo que tenemos un desafío enorme. Creo que tenemos que ser capaces de poder entender con el otro cómo somos capaces de poder enfrentar estos desafíos, pero con el otro, no de una manera individual. Las soluciones yo no creo que estén en una persona, sino que están en el colectivo de una sociedad o de un grupo de personas que puedan de una manera seria empezar a abordar cuáles son estos desafíos de futuro que hoy sin duda los vemos cada vez más cerca, ¿no? Sí, y por ejemplo, eso me lleva a pensar, incluso en el libro habla que ya los humanos estamos siendo hackeados incluso. Los algoritmos piensan por nosotros, Google piensa por nosotros, Facebook piensa por nosotros. O sea, nosotros entramos a internet y estamos bombardeados todo el tiempo de cosas que supuestamente nos gustan a nosotros, y no nos estamos pensando como seres humanos. Entonces, ¿qué hacer cuando
tú dices que, bueno, que trabajemos en comunidad, pero ¿qué hacer cuando hay comunidad pero no hay individuo? ¿Qué hacer cuando yo estoy solo, pero quién soy yo? ¿Cómo trabajo con el otro si no sé todavía cómo estoy posicionado en esa comunidad? La experiencia que nosotros tenemos tanto en el interior de la organización, donde trabajamos muchas personas, y cuando nos enfrentamos a las realidades de los territorios donde encontramos muchas brechas, yo creo que la única manera de poder enfrentar lo que está afuera es empezar por vernos hacia adentro. Y creo que ni en nuestros hogares, ni en nuestras familias, ni la educación se preocupa porque nosotros podamos entender qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Siento que nos falta poder reflexionar más sobre nosotros mismos. Creo que el poder imaginarnos como seres humanos con grandes potencialidades es casi que una situación impensable, porque no nos han educado o no nos han dado línea o no nos han motivado, llamémoslo como queramos. Y siento que la solución está hacia adentro, y en la medida en que nosotros logremos tomar la iniciativa con un enfoque mucho más proactivo frente a que las soluciones están adentro, y con un toque de humildad, porque siento que los seres humanos nos falta mucho más humildad. Eso es una lección, la humildad. Además, bueno, no sabía que estaba dentro de las lecciones. Siento que como sociedad nos falta mucho más humildad. Es cómo yo puedo reconocer en el otro la capacidad de, dentro de las diferencias que puedo encontrar con el otro o con los otros, puedo encontrar la complementariedad. No sé si perfecta, pero creo que en esa complementariedad es que nos podemos hacer mucho más fuertes. Yo creo que es ahí donde está la solución, y en la medida en que somos capaces de empezar a conectarnos con los otros, y en clave de complementariedad es que podemos empezar a generar movimientos donde hay dificultades o donde hay serias dificultades. Yo creo que es ahí donde deberíamos estar pensándonos. Es un poco lo que me evoca esta pregunta que me haces, pero creo que la solución está adentro y hay que trabajar mucho más en el ser. Sí, Yuval Noah Harari dice ahí, la gente lleva cada vez más vidas solitarias en un planeta cada vez más conectado. ¿Cómo recomponer esas comunidades de la cercanía física? A ver, la globalización y el internet democratizante y todo esto es más una utopía, es un discurso utópico que nos lleva a pensar como si todo el mundo puede acceder a eso, todo el mundo es una comunidad y estamos interconectados, pero ¿cómo hacer para que nos volvamos a conectar realmente con lo cercano y no con lo que está afuera? Incluso en el libro pone el ejemplo de, es más fácil que yo me hable con mi primo en Suiza que hablarme con mi esposo desayunando, porque él está dentro de su celular. Entonces, ¿cómo reconectar a esas comunidades? Y además, ¿cómo conectar a esas comunidades que aún no lo han hecho? Por ejemplo, en Colombia, no sé, estoy pensando que en la pandemia muchos niños no pudieron estudiar precisamente por eso, porque no tenían ese acceso a esa conexión. Entonces, ¿cómo hacer para conectarnos físicamente, pero también para conectar a los que no han podido conectarse a ese internet, pues a esa globalización que es tan utópica? Pues te escucho como, digamos que la pregunta la encuentro también como con un tono de preocupación, y yo creo que en la vida, y tendrá que ser parte de los aprendizajes que generemos, tendremos que encontrar más equilibrios. Yo creo que la vida no se puede seguir desequilibrando, y tú lo señalas como un ejemplo muy claro. O sea, estoy más cerca de la gente que está en Suiza o en Nueva York o en Holanda que la gente que está conviviendo en mi espacio. Y creo que es ahí donde tenemos que liberar el cerebro también un poco de las redes, de los teléfonos, de toda esta tecnología que sin duda nos ha atrapado, que nos ha obligado de alguna manera a ser dependientes y a olvidarnos de la importancia del contacto con el otro o del que tengo al lado. Ahí es donde yo hablo que tenemos que ser capaces de encontrar ese equilibrio, pero un equilibrio que nos permita, sobre todo, poder expresar las emociones. Yo lo que observo es que la gente tiene más facilidad para expresar sus emociones a través de las redes y de los dispositivos que con el otro, porque es más fácil hablarle a una pantalla que hablarle a una persona al frente.
Yo creo que es ahí donde volvemos al punto anterior también, y es que la educación, y cuando hablo de la educación no es exclusivamente la responsabilidad de la escuela o del colegio o la universidad, sino la educación en general, cómo nos está preparando para mirarnos hacia adentro, poder asumirnos nosotros en una vida donde podamos entendernos qué es con el otro, donde podemos avanzar y encontrar, no sé si las soluciones, pero por lo menos hacer la vida o hacernos una vida más feliz o una vida mucho más productiva. Pero creo que es ahí donde está posiblemente, no sé si la pepa del asunto, pero creo que es ahí donde tenemos que ser capaces de encontrar eso que he denominado el equilibrio. Es ahí donde tendríamos que hacer el esfuerzo. Siento que es un asunto de cada uno de nosotros y cómo empezar a regular no solamente el uso, sino también cómo empezar, desde luego, a acercarnos a los otros, a los que tenemos al lado. Yo siento que sin duda las redes sociales nos han cambiado la forma de interactuar, nos la han cambiado. Los dispositivos, los equipos, toda esta tecnología que tenemos alrededor han cambiado esa manera. Pero también tenemos que entender que no es la única manera, que hay otras formas y que tendríamos que ser capaces de volver a la esencia del ser humano, del contacto con el otro, de la conversación, del café, del encuentro casual, de podernos encontrar de manera mucho más desestructurada. Hoy en día hasta para hacer una llamada a alguien hay que pedir cita para hacer una llamada. Eso son nuevas formas y eso lo hemos visto ahora pues, con la pandemia, y entonces uno tiene que escribirle primero por el WhatsApp a alguien sin poder recibir mi llamada, cuando uno antes simplemente levantaba el teléfono y el otro, si estaba ocupado pues no te atendía, y si estaba disponible te atendía. Pero hoy en día mira esas nuevas formas incluso hasta para poder hablar con los otros. Y no quisiera creer, lo repito, que estamos nosotros mismos creando estas reglas y que estas reglas hasta en cierta forma las estamos disfrutando. Porque si estamos encontrando cierto placer en esa nueva dinámica, pues claramente, como lo dice el autor o como lo mencionas tú, pues claramente vamos a seguir siendo más individuos. Y cuando hablo de individuos, son individuos aislados de nuestros entornos sociales y de las personas que posiblemente nos pueden hacer mucho más feliz o con los cuales podríamos ser felices. Entonces creo que es mucho más agradable tener esta conversación que estamos teniendo los dos y no a través de un teléfono con el otro. Creo que cuando uno tiene el contacto con el otro, la vida puede ser mucho más placentera. Es que incluso lo que decías me parece demasiado importante, y es que estamos absortos y nos estamos dejando llevar por ese placer de la mediación, como que estamos perdiendo esa capacidad de tener placer también del contacto físico. Y es curioso que mi siguiente pregunta era si era posible pensar en un equilibrio. Entonces, bueno, ya está resuelta. Voy a cambiar un poco el tema para hablar del cambio climático, pero también pensando en estas comunidades. Entonces, pensando en las comunidades menos informadas, aisladas, lejanas quizás de esa sociedad globalizada, no pensando pues en una punta por allá en el África o en el Antártida, sino lejos de la globalización, de este internet y de todo esto que ya hablamos, cómo vender el discurso del cambio climático como algo real, venidero y preocupante. Porque digamos que las sociedades entre comillas más informadas que están dentro del internet, aunque eso también es una utopía porque entre más información más ignorancia, cómo lograr que esas comunidades queden interconectadas y que incluso se preocupen por el deshielo de los glaciares, las emisiones de dióxido de carbono, el gasto innecesariamente de agua, cómo lograr que todos lleguemos a esa misma conclusión de que algo está pasando y tenemos que actuar. Yo creo que es uno de los mayores desafíos que como humanidad tenemos, y creo que además de otros, creo que es el cambio climático. Es evidente, o sea, el cambio climático no es que está por venir, no, ya lo estamos viviendo. Creo que ahí los líderes mundiales tienen una gran responsabilidad, y hablo de los líderes mundiales como referentes posiblemente de muchos comportamientos y de muchas decisiones. Pero creo que cada uno de nosotros en sus espacios y en sus círculos en los que está actuando, desde luego también puede asumir una responsabilidad. La responsabilidad que yo asumo en mi casa, te voy a dar un ejemplo, no se trata solamente de reciclar o recuperar. Tú lo acabas de decir claramente, venga, ¿cómo es que estamos usando el servicio de energía? ¿Cómo estamos usando el agua? ¿Cómo estamos haciendo uso de todo lo que nosotros generamos y usamos y
desde luego generamos. Si cada familia lograra asumir con responsabilidad esa posición que tiene frente a su entorno y frente a lo que está haciendo, tiene una huella o puede tener un impacto en el medio ambiente, las cosas sin duda empezarían a cambiar. Y vuelvo nuevamente a un tema que para nosotros es fundamental dentro del trabajo de Juntos Construyendo Futuro, y es la educación. Creo que en la medida en que nosotros no logremos generar una conciencia en donde seamos mucho más conscientes, hablo de los niños y de los jóvenes en estos primeros pasos de la vida, frente a cuáles son las responsabilidades que estamos asumiendo desde esos primeros años frente al cambio climático, hacerlo consciente, no vamos a poder generar unos cambios que sean trascendentales. Ahora, habrá algunas decisiones de tipo político que se deban tomar, en donde sin duda nos pongan en cintura por las regulaciones que se tengan que asumir precisamente para prevenir o mitigar el avance de este impacto, pero creo que en esencia deberíamos pensar en lo que estamos haciendo en nuestro hogar, lo que podemos hacer desde la educación con nuestros niños y con nuestras niñas, y por otro lado las decisiones que se tengan que tomar desde lo político para poder empezar a avanzar con el asunto. Y con esto pues quiero cerrar, porque creo que los líderes mundiales o quienes representamos o ejercemos un liderazgo en una organización o con un grupo de personas, sí tenemos la responsabilidad de enviar mensajes. Nosotros a veces pensamos que estos son temas de los gobiernos o de los grandes países, pero nosotros dentro de una oficina o dentro de una casa, frente al uso no solamente de los recursos, el papel, el agua, absolutamente todo lo que nos rodea, el uso de los medios de transporte que estamos usando, cómo los estamos usando, siento que ahí tenemos que generar acciones no solamente más colaborativas, sino también tener la responsabilidad de poder comunicar lo que estamos haciendo y empezar a sensibilizarnos todo alrededor del tema. Pero siento que ese es uno de los mayores desafíos, creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad y como humanidad. Sí, varias cosas. Respecto a los líderes mundiales, es algo que él dice en el libro y él menciona que es imposible aislarnos y debemos tener una conversación entre líderes, porque lo que pasa en México se va a ver reflejado en la China, en Japón y en todas partes, porque somos un solo planeta y un planeta que no se va a reemplazar. Entonces tenemos que conectarnos en la medida en que podamos hacer políticas que nos funcionen para arreglar el problema que causamos, este caos que hicimos. Y respecto a la educación, una de sus lecciones es la educación. Y él se hace una pregunta que me parece muy válida y es, ¿qué enseñamos? O sea, antes cuando estábamos en la industrialización era muy fácil porque, pues si es el ejemplo que él da, suena un timbre, entran un montón de niños a un salón, llega un adulto, les da un conocimiento y listo. Uno les enseña historia, otro les enseña de biología, otro les enseña de matemáticas y así van pasando las horas y es el modelo que tenemos hasta ahora. El problema es que antes no íbamos tan acelerados, ahora ya no nos funciona y el problema es que no nos funciona para todos. ¿Y cómo hacer que, ya encontramos algunas otras formas y hay como diferentes pedagogías que se están dando, pero no son para todo el mundo? No le funciona igual a un niño en La Guajira como le va a funcionar a un niño de papás de Silicon Valley, no le va a funcionar. Entonces, ¿cómo hacer para correr aceleradamente con esa educación? O sea, ¿cómo encontrar o qué pilar crees tú que es el fundamental que deba encontrarse en la educación para que pueda correr con nosotros? Yo creo que de esta conversación esa es la gran pregunta, porque sin duda estamos viviendo otros tiempos y tú lo acabas de decir, o sea, la educación nuestra posiblemente no va al ritmo de nuestros tiempos. Seguimos muy concentrados en seguir aplicando los mismos, métodos, currículums alrededor de cómo llenar de información a un niño. Creo que hoy la humanidad ya no requiere personas con tanto nivel de información o simplemente tratar de asegurar que una persona está desarrollando unas habilidades simplemente porque está acumulando información. Yo creo que ese es un concepto errado. Yo creo que hoy la sociedad debería entender que, en primer lugar, globalmente deberíamos hacer un pacto por la educación y a nivel, de países y de acuerdo a las condiciones de cada país, ceñirnos a un pacto que nos permita entender que hoy los niños, más allá de una propuesta curricular, más allá de llenar de ciertas habilidades o de competencias de los niños, no estoy diciendo que no sean importantes, son importantes,
es muy importante que también los niños puedan construir un proyecto de vida, un proyecto de vida donde puedan tener mejores posibilidades, por ejemplo, para entender cuáles son los problemas y cuáles son, a partir de esas dificultades, las soluciones que pueden encontrar, cómo poder desarrollar habilidades comunicativas que les permita no solamente comunicarse con el mundo, sino también poder ayudar a que eso pueda generar otras transformaciones, cómo poder entender que así como hoy podemos estar aprendiendo algo, dentro de unos años tenemos que desaprender eso porque no es la respuesta para lo que necesitamos. Y a veces creemos que lo que se aprende no se puede definitivamente ni cambiar ni transformar. O cómo yo puedo renunciar a algo que me dijeron que me tenía que aferrar. Y yo siento que la educación está entregando elementos con los cuales la sociedad, representada en los niños y niñas y jóvenes que están en procesos de formación inicial, básica o secundaria, pues se están aferrando y no les está permitiendo tener la flexibilidad de poder entender cuáles son esas dificultades que el mundo les está presentando para poderlas enfrentar. Yo creo que hoy el gran desafío, y eso pues tiene que ver con un libro que estaba terminando de leer semanas atrás, de Peter Thiel, que hablaba de cómo poder ir de 0 a 1, cómo poder hacer o transformar el futuro, cómo poder hacer que el futuro sea una realidad. Y él decía que, pues en ese libro, que mientras nosotros hoy no logremos entender qué es lo que queremos como sociedad, va a ser muy difícil que lo logremos. Y yo creo que nosotros mismos como sociedad, si le preguntáramos a 10.000 colombianos o 1.000 colombianos cuál es el proyecto de país, yo no creo que ninguno de nosotros tenga una respuesta frente a cuál es el proyecto de país. No lo tenemos claro. Pues si a mí me lo preguntan, yo no lo tengo claro. Yo tampoco. Y nadie lo tiene claro. Y yo creo que por ahí es donde deberíamos nosotros empezar a tratar de ocuparnos. Yo creo que es ahí por donde nosotros deberíamos tratar de ocuparnos. Ahora, yo creo que más allá de homologar y de tratar de parecernos o tratar de parecernos a ciertos modelos de educación en el mundo, yo creo que es también tratar de entender cuál es el modelo de educación que requiere nuestra sociedad y que requiere Colombia para que en complementariedad con otros países podamos ser un planeta o una sociedad que pueda tratar mejor este planeta, pero también que pueda tratar mejor a las personas y a los seres humanos, pero también tratar de encontrar las soluciones que el mundo, desde luego, nos reclama como sociedad y que no estamos siendo capaces de dar en respuesta. Entonces creo que ahí es donde puede estar. Me parece que no estoy diciendo que esta sea la solución, posiblemente esto tendríamos que debatirlo, pero creo que es la primera forma de pensamiento que uno podría proponer por una mayor discusión, pero es el elemento que uno podría aportar, y siento que es ahí donde nosotros estamos como seres humanos llenos de vanidad y de egos, donde las soluciones tienen que estar o en un partido o en una persona o en una región. No, es cómo poder encontrar, independientemente de las barreras que puedan existir, cómo podemos encontrar un espacio en el que definitivamente nos podamos encontrar para la construcción, en donde la innovación y la imaginación sea la respuesta real y verdadera a las situaciones y circunstancias que hoy nos está exigiendo la sociedad. Creo que es como el mayor desafío que debe tener hoy la educación en términos pues, muy generales. Pues esto es una respuesta muy corta, pero que sin duda por ahí es donde tendríamos que encontrar como nuestra vocación y nuestra verdadera capacidad en clave de un proyecto de país, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchas gracias, y para cerrar ya un poco como este ciclo de preguntas, dijiste al principio que tenías 3 hijos. Yo que los conozco tienen 3 de edades pues distintas, una es más pequeña, un hijo mayor que ya se acaba de graduar de la universidad. Entonces si quieres cuéntanos un poco, y cuál sería la lección que crees que debes dejarle a tus hijos para el siglo XXI. Bueno, Juan tiene 24, Samuel tiene 16 y María Antonia tiene 9. Como lo señalas, Juan terminó el año pasado Administración de Negocios. También estudió en EAFIT. Y creo que terminar la universidad y entender que tiene que enfrentar la realidad de un mundo y de unas circunstancias, creo que ha sido como el mayor desafío.
A veces nosotros como padres sin duda nos quedamos cortos para darles más herramientas, por más preocupados y por más acompañamiento que les hayamos podido brindar y por la mejor educación que les hayamos podido brindar. Siento que nos seguimos quedando cortos. Creo que esa es como la primera lección que tenemos con Juan, sobre todo para poder enfrentar los desafíos de este siglo XXI y de poder entender que también es importante, más allá de ser un ciudadano honesto, responsable, productivo, comprometido, que sea más amoroso con la sociedad, que también creo que nos falta mucho más eso. Creo que es también esa preocupación y esa carrera por producir y por generar dinero, así esté dentro de las utopías o dentro de las, como lo dice el autor. Yo creo que es también la misma sociedad los va llevando a que tienen que terminar y tienen que empezar a producir, y esa productividad se tiene que ver reflejada en un signo monetario, ¿no es cierto? Esa es como la primera lección con Samuel. Samuel está terminando 11. Creo que hoy, a diferencia de Juan, creo que se encuentra lleno de confusiones. Hoy no tiene muy claro ni qué estudiar ni qué va a hacer. Por ahora está dedicado mucho más a la música y está mucho más dedicado a cómo cultivar su ser y cómo, desde luego, entenderse mucho más él. Creo que es como una lección muy bonita que viene, digamos, generando él mismo, y que desde luego ha tenido la oportunidad, por referencia de su hermano, de no generar ni cargar las preocupaciones que hoy tiene su hermano. Siento que ese referente de un hermano mayor le ha permitido de alguna forma liberarse de eso y que no quiere de alguna manera cargarlas. Y con María Antonia descubriendo el mundo, siento que el poder descubrir el mundo y poder encontrar, no sé si su vocación, pero creo que tiene una responsabilidad que para la edad que tiene es enorme, una responsabilidad incluso con ella misma, frente a su formación, frente a su educación, el querer superarse ella misma todos los días. Creo que también es una manera muy bonita. Y con esto, y sin entrar muchísimo, profundizar mucho con ellos, creo que cada hijo y si uno tuviese 10 hijos, claramente pues yo no sé cómo sería tener 10 hijos, por lo menos 3 hijos, son universos totalmente distintos. Pero creo que también el uno aprende del otro. Y creo que también es importante entender que nosotros como padres, desde luego, tenemos la responsabilidad de poder habilitarlos para poder enfrentar los desafíos del mundo. Y cuando digo habilitarlos es también entender que independientemente de las oportunidades e independientemente de las posibilidades que uno puede tener como familia, creo que también es muy importante educar en la carencia. Creo que eso también nos hace mucho más fuertes. Insisto, así tenga los medios, así tenga los recursos, creo que es muy importante que los hijos entiendan que también el trabajo y la posibilidad de no solamente esforzarse, sino de poder entender que la vida a veces no se trata solamente de tener y tener y tener más, sino también cómo ser y ser mejor consigo mismo. Yo siento que eso nos da la posibilidad de, más allá de un legado, es de poder entendernos en una relación con otros donde podamos ser mucho más solidarios, mucho más respetuosos, mucho más tolerantes, el poder entender que la vida puede ser mucho más fácil cuando yo estoy trabajando de la mano con el otro, cuando puedo ser mucho más colaborativo. Creo que nos faltan todavía muchas más muestras de amor como sociedad, y entender que el amor es la posibilidad de actuar con generosidad con el otro. No es solamente la expresión de una emoción, sino cómo poder entender que cuando yo actúo con generosidad y estoy dispuesto a darle al otro para que pueda ser mejor, yo voy a ser también mejor en la medida en que el otro pueda ser mejor. Siento que esos son los desafíos que tenemos como padres, para más que inculcar, es ser ese referente ejemplar con ellos. Yo creo que por ahí es donde va este sentido. Y sobre todo creo que el gran reto es seguir encontrando un significado en la vida. Creo que es ahí donde está, pero que no está en tener un mejor carro o tener una casa más grande o tener mucho dinero en una cuenta. Sin duda son asuntos que no es que estemos renunciando a eso, no se trata de que se entienda que es que estoy diciendo no, eso es malo, no, qué bueno poder tener una casa grande, qué bueno poder tener un carro que me transporta y con el cual puedo
ir a lugares con mi familia y lugares que puedo disfrutar, pero creo que se trata en principio de ser, de poder encontrar en el interior de cada uno de nosotros que la felicidad está es en mi interior y no está es en el tener. Creo que es ahí donde está la responsabilidad de nosotros con nuestros hijos. Entonces, lo sigo haciendo, lo seguiré haciendo por muchos años más. Creo que hasta el día que deje de existir seguiré siendo padre independientemente, porque así son mis padres conmigo, independientemente de su edad avanzada. Creo que se siguen preocupando por mí y yo creo que a la vez me seguiré preocupando por mis hijos en el sentido de cómo me ocupo de ellos hasta que deje de existir. Creo que es muy importante entender que eso también es un acto de amor, ¿no? Los que decidimos tener hijos, pero alrededor de los hijos siento que puede haber muchas reflexiones, y puede haber muchas posiciones. Es la que comparto con mi esposa y con la cual permanentemente prestamos atención a nuestros hijos. Sí, muchas gracias, don Carlos. Yo creo que para mí las lecciones, después de haber leído 21 lecciones de Noah Harari y de escuchar también a don Carlos lo que nos dice, yo creo que mis lecciones son el respeto, pero el respeto por mí misma, el respeto que es muy importante, entenderme como individuo y para poder entenderme como comunidad, y el respeto por esa comunidad que es mayor a mí y que no puedo salirme de ella porque hago parte de ella, es inherente, soy un ser social. Y además de eso, el respeto por el entorno, porque como decía el mismo autor, éramos cazadores recolectores. Nosotros sabíamos de dónde venían nuestras cosas, ahora no tenemos ni idea. Ese respeto por saber, o sea, por saber que alguien tuvo que esforzarse y que inclusive la tierra tuvo que esforzarse para darnos eso, porque en este momento que la estamos atrofiando y que la hemos venido atrofiando, se tuvo que esforzar mucho por entregarme lo que me está entregando. Entonces es respeto, lo que decías tú también del amor, me quedó mucho, amor de generosidad, y yo creo que esas son mis lecciones, que más que eso, y la humildad, yo creo que sí, no creernos el centro del universo, a pesar de que seamos seres pensantes y que creamos todas estas ficciones alrededor de nosotros y en el cual nos desarrollamos, también es tener la cabeza en el lugar correcto y no subida por allá en los cielos. Esa es la idea. Y ahora que estás mencionando como esas lecciones, creo que olvidé una, y no lo olvidé a propósito, pero me lo hiciste recordar, que ahora no sabemos ni siquiera el origen de muchas de las cosas que tenemos en nuestra mesa, y es cómo incentivamos y cultivamos la gratitud. Creo que es una muy bonita manera de podernos conectar con las cosas, con el alimento, con las relaciones, con los momentos, con todo lo que nos rodea, y creo que nos hace entender que a partir de esa conexión tenemos una perspectiva de vida totalmente distinta. Cuando nos logramos conectar con la gratitud, es como si se abriera nuestra visión, dejara de tener ese enfoque tipo túnel, a tener un espectro mucho más amplio que nos da la posibilidad no solamente de sentirnos mejor consigo mismo, sino también podernos sentir bien con los otros y con el entorno. Creo que también es muy importante mencionar la gratitud. Esa es otra. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, los esperamos en un próximo episodio y hasta luego. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias.